Hoy toca sumergirnos en la historia de Roma para hablar de una unidad militar épica que fortaleció el imperio y dejó una huella imborrable en los anales de la historia. Un cuerpo cuya disciplina y estrategia fueron el alma de la conquista y permitieron a los romanos desafiar los límites de la antigüedad. Preparaos porque hoy en Memorias de Pez os hablaremos de las grandiosas legiones de Roma. Para ello tenemos que irnos a los inicios de Roma, no del imperio, sino de la república. E incluso un poquito antes de esto, a los tiempos de los etruscos, que eran los que habitaban la región romana antes que los propios romanos. Fue en estos tiempos cuando se creó la primera Roma, que es de la que menos oímos hablar, la Roma monárquica, o la época de los reyes. Durante este periodo Roma era una simple ciudad-estado muy al estilo griego, y su ejército también estaba distribuido muy al estilo griego, un ejército hoplita. ¿Y qué es esto de los hoplitas? Pues bueno, básicamente eran ciudadanos soldados de infantería pesada que estaban armados con lanzas y escudos y que, muy importante, utilizaban la formación en falange. Esta formación consistía en un ejército compuesto por una única fila de combatientes muy próximos entre sí, que tenía como objetivo maximizar la efectividad con el menor número de hombres. Ahora bien, es importante decir que este tipo de ejército hoplita tenía un problema, y es que solo los ciudadanos libres y acaudalados podían alistarse, ya que solo ellos podían comprarse sus propias armas. Sí, los soldados se autofinanciaban. Todo esto cambiaría con el tiempo, y es que resulta que las campañas romanas se daban cada vez en lugares más distantes, como Cartago, Hispania, Grecia, etc. De esta forma, ya conocidas como legiones, del latín legio, que significaba juntar, se encontrarían con un gran problema. Los combatientes no podían cuidar de sus haciendas porque tenían que defender los territorios conquistados. ¿Solución? Pues abaratar el coste de entrada en el ejército, facilitando el acceso a la condición de ciudadano soldado. Esto parecía una buena idea, pero tuvo ciertas complicaciones. En primer lugar, un golpazo sobre la demografía y la economía agraria, porque claro, toda esa gente antes se dedicaba a algo en su vida. En segundo lugar, un empobrecimiento de las restricciones de reclutamiento. Y la cosa no iba a parar aquí, ya que Roma seguía con su política expansionista y cada vez era necesario mantener más hombres. ¿Qué fue lo siguiente? Pues aceptar como reclutas a los hombres libres que ni siquiera tenían propiedades. Estos recibirían una paga y la posibilidad de promocionar socialmente, además de la posibilidad de ser recompensados por una parcela de tierra cultivable. Esta medida sería promulgada por el cónsul Cayo Mario, un mandatario que revolucionó la administración de las legiones romanas. Introdujo la cohorte como unidad táctica, más adelante hablaremos de ella, mejoró el entrenamiento militar, disciplinó el ejército y redujo unidades poco efectivas como los vélites, cuerpos de infantería ligera que tenían poca experiencia. Además, cada legión se diferenció de las otras con un emblema propio, imbuyendo con un espíritu de pertenencia a los soldados y mejorando la competitividad entre legiones. En los tiempos de la República, las legiones se componían de unos 4.200 hombres de infantería, además de 300 de caballería, repartidos en 30 manípulos comandados por los célebres centuriones. Se combatía normalmente en 4 líneas intercaladas, dejando a los hombres más jóvenes e inexpertos al principio y a los más veteranos atrás para asegurar la retaguardia. En el medio estarían los príncipes, que eran hombres de en torno a los 30 años. El mando de la legión lo llevaban 6 tribunos electos que la dirigían en pareja turnándose y cada uno de ellos disponía de una centuria de 60 hombres al mando de los mencionados centuriones. Evidentemente también contaban con artillería como balistas, escorpiones, que eran armas que lanzaban flechas o jabalinas, u onagros, una especie de ondas enormes. Con todo esto, las legiones eran sin duda un cuerpo que funcionaba muy pero que muy bien. No obstante, la entrada de los más pobres en el ejército también tuvo un gran problema. Lo más importante para ellos era el botín y asegurar la recompensa económica. Además, los generales también establecieron fuertes vínculos con sus legiones, muchas veces siendo para ellas más importantes que la propia república. Esta fue, de hecho, una de las razones que llevaron a la formación del imperio. Y es que tras las guerras civiles que se dieron entre los distintos generales para mantener el poder, Octavio Augusto acabó de raíz con las disputas instaurando el culto imperial. Otorgó al ejército un carácter permanente y estableció una red clientelar con generales de confianza. El tío disminuyó a la mitad el número de legiones existentes y a la vez concedió los derechos de ciudadanía a muchas regiones fuera de Italia, algo que hizo que el ejército se convirtiera en un lugar de lo más variopinto. Y por cierto, durante su mandato las legiones romanas sufrieron una de sus mayores humillaciones. 3 legiones completas se perdieron en Germania, en el desastre del bosque de Teutoburgo.
Tras esta movida, Augusto decidió cambiar la política del imperio y reducir su política de expansionismo. Con Augusto, las nuevas legiones se conformarían por 5.120 soldados de infantería pesada con otros 120 jinetes de caballería. Así, la legión imperial se dividió en 10 cohortes de 6 centurias, con 80 hombres cada una, y se dejó de utilizar la formación en 4 líneas, adoptando despliegues más adaptados a las circunstancias, normalmente con 1 o 2 líneas para cubrir más superficie y evitar flanqueos. A la cabeza de las legiones estaban los legados, nombrados por el mismísimo emperador, con un segundo al mando de la clase senatorial. Este segundo al mando era un tribuno, generalmente joven, que solo prestaba servicio un año antes de seguir con su carrera política. Además de todo esto, la legión también contaba con médicos, artilleros e ingenieros, además de un grupo de esclavos militares que se dedicaban a las tareas más pesadas. Al hacer permanente el ejército, fueron cada vez más necesarias las fortalezas para vigilar y defender provincias con recursos vitales como el grano de Egipto o el oro de Hispania. Así, entre periodos de guerras, los legionarios imperiales vivieron en barracones de piedra o ladrillo, ejerciendo muchas veces como fuerzas de paz, más como la policía y menos como el ejército, para que nos entendáis. Muchas veces, alrededor de estos asentamientos en los que habitaban sus familias, acababan surgiendo poblados en los que distintos grupos independientes, como los mercaderes, veían opciones de negocio. Este fue el origen de muchas ciudades que aún perduran, como la española León, que no debe su nombre al animal, sino que probablemente por el asentamiento de una legión romana allí. Y sí, el ejército mejoró mucho y se adaptó al gran imperio romano consolidado y no tan creciente, pero las políticas de Octavio no lograron mantener al ejército alejado de la política, algo que es muy complicado como demuestra la historia. Resulta que dado que el poder imperial se basaba en la fidelidad de los altos mandos, fueron las legiones quienes terminaron por determinar mediante confabulaciones y asesinatos el devenir de los emperadores romanos. Además, con un imperio tan inmenso, también surgieron rencillas entre las distintas legiones, como las de la capital y las provincias, o entre las legiones y la guardia pretoriana, un cuerpo de élite que tenía el emperador. Con la decadencia imperial, los números de legionarios se fueron reduciendo, y éstas terminaron por contar con únicamente 1.200 hombres durante el siglo IV. Evidentemente, también disminuyó la calidad de estas legiones. Con las reformas del emperador Septimio Severo se hizo más atractiva la vida militar y se aumentó la paga a los legionarios, además de darles permiso para casarse y permitiendo dedicarse a las actividades mercantiles o agrarias en épocas de paz. Así, las barreras entre el mundo militar y el civil se fueron difuminando y también fue creciendo la necesidad de alistamiento para defender las cada vez más hostigadas fronteras del imperio. Si la dinastía anterior fue la de los grandes emperadores, estadistas y filósofos, los antoninos, con Severo se iniciaría la de los emperadores soldado. Así se inició una larga serie de golpes de estado promovidos por legionarios. Con tantos frentes abiertos, Roma tuvo que crear legiones móviles para apagar los fuegos lo más rápido posible y confiar la defensa de los asentamientos fronterizos a milicias de campesinos que en cualquier momento podían rebelarse contra el mismísimo imperio. Fue Diocleciano el que se encargó de crear este ejército móvil, haciendo que el cargo además fuese hereditario. También reforzó las fronteras y dividió a las legiones en grupos menos numerosos para evitar las grandes concentraciones de tropas. Sabía que el peligro real residía en las sublevaciones internas, pero poco pudo hacer. La falta de soldados era cada vez más dramática y tras él sus sucesores tendrían que echar cada vez más mano de tropas de germanos al servicio de Roma. Estos mismos germanos campaban en el Imperio Occidental durante el siglo V a sus anchas, y fueron los que traspasaron las fronteras y terminaron por saquear la mismísima Roma. Las antiguas y esplendorosas legiones habían dejado de existir, y el ocaso del imperio estuvo permanentemente alineado con el de su ejército. A pesar de que el imperio seguiría adelante en Oriente con los bizantinos, las legiones ya no serían reformadas, y en su lugar se instauraron una serie de regimientos más pequeños y sobre todo más baratos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y si es así házmelo saber en los comentarios y ya sabes que puedes suscribirte al canal y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.